Bueno, para quien no me conozca, yo soy Javier Fernández, gerente de Intersoft y llevo todo el departamento de administración y comercial. Me acompaña David Jiménez, que es mi socio y también responsable, gerente y responsable de toda el área técnica, y Antonio Sánchez, nuestro asesor comercial, ¿vale? Al que también muchos ya conocéis, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hemos llegado a este punto porque al final, bueno, lo que parecía que no iba a llegar nunca, que eran las fechas en las que estamos y la entrada inminente en vigor de la nueva ley de Verifactu, pues ya ha llegado. Es decir, su entrada en vigor es muy, muy, muy cercana, es decir, para sociedades el día 1 de enero y para autónomos en julio. Pero bueno, aquí estáis tanto empresas y sociedades como autónomos, porque al final, aunque las fechas de entrada en vigor sean distintas, sí que la ley nos afecta por igual, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para no entretenernos mucho, voy a comenzar con la presentación. Hay un pequeño chat, ¿vale? Si bincháis en la aplicación hay un pequeño chat donde si tenéis o surge durante la presentación o surge alguna duda, podéis escribir y Antonio pues, estará pendiente. Y bueno, y luego de las preguntas que más nos hayáis hecho y que no hayamos podido aclarar mucho durante la presentación, pues si nos da tiempo al final del vídeo intentaremos contestar algunas, ¿vale? Aunque luego, junto con el vídeo, intentaremos mandaros un documento con todas las preguntas ya contestadas, ¿de acuerdo? Así que bueno, sin más, voy a poneros la presentación para que veáis todo gráficamente todo lo que vamos a ver. A ver, que comparta. Bueno. ¿Qué vamos a ver un poco? Un breve resumen de este webinar. Y bueno, lo primero que vamos a ver va a ser empezar a explicar un poquito sobre encima la ley, aunque todo el funcionamiento de la ley, quizá quien mejor esté en condiciones de poder explicarla es vuestros asesores, ¿vale? Aunque bueno, después de tanto tiempo trabajando con esto, tenemos alguna idea sobre todo de obligaciones y sanciones que sí las tenemos bastante claras, ¿vale? Vamos a explicar cómo funciona, cómo se pueden hacer toda la emisión de facturación, los códigos QR, cómo se va a proceder al envío de todos esos registros de manera automática a la EAT, ¿vale? Cómo se van a tramitar las respuestas que nos puede dar la agencia tributaria, las subsanaciones y bueno, y qué pasaría si no hay internet y bueno, y los requisitos técnicos. La verdad que vais a ver ahora que son muchos conceptos los que vamos a tener que tener claros, pero ya veréis que va a ser muy sencillo y que lo hemos intentado hacer de la manera más transparente y más fácil para todos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la ley, ¿vale? Esta ley se aprobó en octubre del 2021, ¿vale? Es una ley impulsada por Hacienda, por el Ministerio de Hacienda, y es en prevención del fraude fiscal. En el argot nuestro se llama la ley antifraude, ¿vale? O se le conoce como ley antifraude, ¿de acuerdo? En ese noviembre del 21, cuando se aprobó la ley, ahí se sentaron todas las bases y explicaban ya de qué manera los software íbamos, o bueno, cómo las empresas a la hora de facturar, qué requisitos íbamos a necesitar y qué requisitos iban a necesitar nuestros software de facturación para poder cumplir la ley, ¿vale? Ahí ya se abrió y se aplicó o se publicó el régimen sancionador, ¿vale? De que si llegadas las fechas de obligado cumplimiento no estábamos adaptados o no estamos adaptados, qué sanciones podían entrar, ¿vale? Al igual que ya también se hablaban de fechas de entrada en vigor, ¿vale? Esa primera fecha de entrada en vigor era julio del 2025, es decir, el 1 de julio de este año ya deberíamos de haber estado todas las empresas presentando tickets y facturas en tiempo real. Pero bueno, al final hubo una modificación y se retrasó, ¿vale? En dos plazos y bueno, que es lo que vamos a ver seguidamente, ¿vale? El 7 de diciembre del 23, prácticamente 2 años después, se publicó el reglamento, es decir, en la primera ley nos sentaban las bases de cómo iba a suceder todo, pero se desarrolló todo en ese reglamento, en el 1007 del 2023, que se publicó el 7 de diciembre, donde ya sí nos explicaban muy técnicamente qué requisitos era. Es decir, cada párrafo, cada artículo de la primera ley ya se detallaba y nos decían cómo tenemos que hacerlo, ¿vale? Básicamente lo que van buscando es que la ley de facturación del año 2012 se cumpla a rajatabla. Es decir, no hay más vueltas que esa.
que como quiere Hacienda que hagamos todo nuestro proceso de facturación, se hagan de manera transparente, ¿vale? Cuando se aprobó esa ley, ese reglamento, faltaba por publicarse una orden ministerial, ¿vale? Esa orden ministerial era todo el pliego técnico con el que, digamos, los programadores ya podían traducir toda la ley e integrarla dentro de los software de facturación, ¿vale? Una vez presentada esa orden ministerial, la propia ley nos decía que teníamos 9 meses de plazo, la empresa desarrolladora, para poder hacer esas modificaciones, ¿vale? Y a partir de los 9 meses ya tenemos que empezar a comercializar el software. ¿Qué sucedió? Que esa ley, ese BOE se publicó, esa orden ministerial se publicó el 29 de octubre del 24. Por lo que si le sumamos 9 meses, nos íbamos al plazo fin o el último día para el desarrollo de las aplicaciones era el 29 de julio del 25, por lo que entrábamos 28 días después del periodo obligatorio, que era el 1 de julio. Entonces, como ya había una incongruencia de fecha, se modificó en abril del 24, lanzaron una modificación del Real Decreto donde retrasaban las fechas de entrada en vigor, que son estas dos de aquí, que son ya las oficiales y de las que ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Todas las empresas que presenten impuestos sobre sociedades, sociedades limitadas, unipersonales, anónimas, civiles, cooperativas, ¿vale? Su entrada en vigor obligatoria es el 1 de enero del 2026, ¿vale? Y el resto de usuarios, perdón, que son eh, aquí, son autónomos, su obligación es entrar el 1 de julio del 2026, por lo que todavía tendrían 6 meses para adaptarse, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya como digo, son fechas en las que ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Tenemos que estar adaptados todos, sí o sí. Y bueno, entrando un poco más en materia, es decir, cómo funciona todo este sistema, toda esta palabreja de Verifactu, que al final es un sistema de verificación de factura, pues como he dicho al principio de la presentación, lo hemos intentado hacer de la manera más transparente posible, es decir, para que cualquier usuario que esté generando un ticket o que esté generando una factura, no le cambien nada del trabajo, es decir, vamos a trabajar como siempre. Los usuarios del programa de TPV táctil van a trabajar como siempre y los usuarios del programa de gestión vais a trabajar como siempre. Habrá un par de cositas o tres detalles que habrá que tener en cuenta, pero ya te digo que prácticamente no cambia nada. Es decir, trabajamos como siempre y de manera automática todo lo que hemos desarrollado se va a hacer ya te digo, completamente automático. La emisión del registro de facturación, la generación del código QR, el envío hacia la agencia tributaria y las respuestas las tratamos también todo con un software que hemos desarrollado que se llama IS Conecta y es el que está siempre en constante contacto, digamos, entre nuestro software de TPV y de gestión con la agencia tributaria, ¿vale? Entonces es el que se va a encargar absolutamente de todo, ¿vale? Y entonces, como comentaba, es decir, aquí no cambia nada, es decir, si estáis trabajando con mesas y estáis trabajando con albananes, con presupuestos en el programa de gestión, vais a seguir exactamente igual, ¿vale? Quizás el pequeñito cambio que más sucede en el apartado del TPV es que, lógicamente, Hacienda nos pide que guardemos una trazabilidad, es decir, no solo que una vez que hayamos generado el ticket o la factura, ya sea inalterable, porque eso ya sucedía, sobre todo en el programa de TPV, ¿vale? No tanto en el gestión, pero en el programa de TPV sí. Y aparte de que sea inalterable y se remita a Hacienda, sí que nos obligan por ley guardar una serie de eventos, ¿vale? Que no se van a enviar, es decir, no se van a enviar a Hacienda en tiempo real, pero sí que tenemos que dejar almacenado dentro de la base de datos, ¿vale? Uno de ellos es las anulaciones, es decir, cuando estamos trabajando con nuestro software y anotamos cualquier artículo y después lo borramos, lógicamente esa anulación se queda guardada y trazada dentro de la base de datos. Hasta ahí eso lo cumplíamos y era así como su funcionamiento, es decir, que realmente, aunque nos obligan, ya lo teníamos nosotros, ¿vale? Sí es verdad que han metido una disposición nueva que afecta a las prefacturas o a los pretickets, ¿vale? Hacienda es un evento que sabe que existe y que es legal, es decir, que nosotros antes de entregar una factura o un ticket a un cliente, imprimamos una prefactura o un preticket, ¿vale? Ese preticket se lleva a la mesa o se le entrega por mail en el día del programa de gestión y lo que sí quiere Hacienda es que ese preticket lo dejemos almacenado, ¿vale? Y guardemos una trazabilidad
de las versiones que ha tenido, ¿vale? Simplemente, no hay que hacer nada más, es decir, cada vez que pulsemos en preticket, guardará internamente el preticket con su fecha y su importe, y cuando se cobre el ticket, pues ese preticket quedará asociado internamente al ticket, ¿vale? Recalcar que un pre-ticket no sube a la plataforma de Hacienda, ¿vale? Una anulación tampoco va a subir a la plataforma de Hacienda, pero sí que nos obligan a guardarlo dentro del propio software, ¿de acuerdo? Y lo que sí veré, como vais a ver ahora un poquito más adelante, bueno, el pre-ticket sigue sin llevar el código QR, el ticket sí lo llevará, y si hay un error, una vez concebida la factura o emitido el ticket, si hay un error y nos damos cuenta de que es errónea, tampoco pasa absolutamente nada. Es decir, se nos permiten generar facturas rectificativas o tickets de abono que en el momento que los realicemos, pues, se subirán a Hacienda y generaremos los nuevos correctamente y no pasará absolutamente nada. ¿Vale? Ya veréis que luego todo el proceso es muy, muy, muy transparente. Y bueno, ahora estoy mezclando conceptos, ticket y factura. Pero bueno, seguiré ahora hablando prácticamente de tickets o de facturas, pero Hacienda los considera exactamente iguales. Es decir, todo lo que explique a partir de ahora le afecta tanto a un ticket como a una factura nominativa a un cliente, ¿de acuerdo? Es decir, Hacienda quiere la trazabilidad y que le remitamos toda esa información, ¿vale? Y bueno, como os comentaba, todo va a funcionar prácticamente igual, no vais a tener cambios. Quizás el cambio más significativo o el más visual que vamos a encontrar a la hora de trabajar una vez que activemos la plataforma de Verifactu, tanto nosotros como nuestros empleados, es que cada vez que genere un ticket, es decir, cada vez que cobremos algo o vendamos un producto vía factura o ticket, ese ticket se va a imprimir o esa factura con un código QR que va a ir en la cabecera, en la parte de arriba, ¿vale? Más, Hacienda exige que sea lo primero que vaya en la factura, ¿vale? Es un código QR que va a tener un tamaño de entre 3 y 4 centímetros de lado y con la palabra QR tributario y la palabra Verifactu justo debajo, ¿vale? Y a partir de ahí irán todos vuestros datos, todos los datos que estáis acostumbrados a ver en el propio ticket o en la propia factura, incluidos logotipos, datos fiscales, números, todo, ¿vale? Entonces este va a ser el cambio más significativo, ¿vale? Y ahora digo, ¿para qué sirve ese código QR? ¿Vale? Ese código QR, cualquier persona que tenga un dispositivo móvil puede leerlo, ¿vale? Si al final el cliente no se lo lleva, lo deja en la mesa y pasa otra persona y ve el ticket, puede leerlo con el código QR y con el dispositivo móvil, disculpa, y cuando lo lee, lo que va a hacer va a ser que le va a llevar a una página, a una URL de una web de Hacienda, en la que le va a indicar si la factura está ya subida y contabilizada en Hacienda o no. ¿Vale? En este caso, como al ser Verifactu, significa que vamos a remitir a Hacienda todos los registros en tiempo real. ¿Vale? Es decir, no vamos a esperar ni al cierre de caja, ni al cierre del trimestre, ni nada. Va a ser cobrar, imprimir el ticket y el ticket ya lo tiene en Hacienda, ¿vale? Y, lógicamente, esa lectura de ese código QR nos dará un pantallazo como este, ¿vale? Sin este aviso de aquí arriba del aviso del entorno de pruebas, ¿vale? Porque esta imagen que hemos subido aquí es nuestra que hemos generado aquí en nuestras instalaciones, porque nosotros todas las pruebas las hacemos contra un servidor de pruebas que tiene Hacienda, no contra el real. Pero esto será lo que vean nuestros clientes cuando lean ese código QR. ¿De acuerdo? Y aparte de ese código QR, dentro de nuestro software, aquí no tengo pantallas de gestión, ¿vale? Pero ya os pasaremos a los usuarios del programa de gestión, ya os pasaremos los pantallazos para que veáis dónde están, que también están visibles, ¿vale? Nos vamos a encontrar en el formato del TPV el botón de aquí abajo que pone Verifacto. Este lo hemos puesto activo, es un botón que va a estar, o una opción que va a estar siempre visible, indistintamente del rol o de los privilegios que tengan nuestros empleados, ¿vale? Es decir, si tenemos algún tipo de identificación con contraseña, donde no pueden acceder a distintas partes del programa, Verifactu va a estar siempre visible, ¿vale? Porque la ley ahí es clarita en ese punto en el que toda la información que esté relativa a Verifactu, Hacienda los quiere en un apartado completamente aparte del resto del programa, ¿vale? Y accesible, ¿vale? No dice nada más, pero bueno, entendemos que la palabra accesible es que si se persona a la hora para hacer una inspección, este van a poder verlo en el S, ¿vale?
disculparme un momentito, que me están comentando mis compañeros de que hay personas en la sala de espera que no se le han... ¿Vale? No, no hay nada. Han entrado todos, ¿vale? Estáis todos, vale. Continuamos con la presentación, ¿vale? Entonces, una vez que pinchamos en el módulo de Verifactu, ¿vale? Lo que nos aparece es que nos cambia la botonera y nos aparecen tres opciones, ¿de acuerdo? Vamos a ir desgranando esas tres opciones a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? Pero la primera es la declaración responsable, ¿vale? La declaración responsable es la homologación, es lo que certifica, el certificado que certifica que el software con el que estáis trabajando y con el que estáis facturando cumple con toda la norma y con toda la ley antifraude que exige Hacienda, ¿de acuerdo? Es muy técnica, está hecha con una estructura que es con la que quiere Hacienda, pero eso va a ser quizás lo primero que se fijen, ¿vale? Es más, aparte de que está incluida en cada versión y en cada instalación, a nosotros nos obligan a que en nuestra página web tengamos también un histórico de todas nuestras declaraciones responsables, ¿vale? Esta declaración responsable bueno, pues identifica al software con su nombre, con una abreviación y la versión con la que estamos facturando, ¿vale? Y ya os digo, técnicamente explica cómo se instala, bajo qué sistema operativo podemos trabajar y qué componentes o de qué componentes se trata para que entiendan de una manera clara cómo trabajamos y cómo resolvemos toda la parte de Verifacto, ¿vale? Una vez tengamos esta declaración responsable dentro del software, que eso saldrá una vez que hagamos la actualización, también nos indican que tenemos que hacer entrega de esa declaración responsable de manera física, ¿vale? Es decir, aparte de estar dentro del software, os la tenemos que hacer llegar, o bien impresa, o bien vía correo electrónico para que la tengáis a mano, ¿de acuerdo? Esta declaración responsable nos homologa contra Hacienda, ¿vale? Y a vosotros, digamos, es como vuestro escudo ante una posible negligencia por nuestra parte a la hora de diseñar el software o de hacer cualquier cosa, ¿vale? Esa declaración responsable a vosotros os exime de, de cualquier responsabilidad. Es decir, de que tenemos firmado que nosotros somos los culpables de todo lo que ha sucedido, ¿de acuerdo? Bueno, un momentito, vamos a ver que también parece que hay. Vale, a ver si mis compañeros me pueden echar una mano para ir introduciendo a los asistentes, ¿vale? La segunda opción que aparece, aparte de la declaración responsable, son los registros de facturación, ¿vale? Estos registros de facturación son los registros que le vamos a remitir a Hacienda, ¿vale? Hacienda no quiere toda la información que tenemos en el software, es decir, cada software funcionamos de una manera completamente distinta y guardamos, cada vez que hacemos una transacción, guardamos toda la información que nosotros creemos que es necesaria, ¿vale? Pues para ciertas funcionalidades o estadísticas y demás. Entonces, Hacienda no quiere toda la información que nosotros generamos. Quiere una información básica o muy concreta, ¿vale? Entonces, en esta pantalla podremos ver un historial de todo, por mensualmente, que es como lo quiere Hacienda, de todos los registros de facturación que se han generado y su estado, ¿vale? Entonces, ya que estamos en el registro de facturación, ¿vale? ¿Qué información es la que realmente le vamos a enviar a Hacienda? ¿Vale? Es decir, nosotros, todo lo que estoy explicando ahora se va a hacer todo de manera automática, como digo en principio, insisto, de manera automática y en tiempo real. Es decir, cuando nosotros generemos un ticket o generemos una factura, aparte de toda la información que guardamos en nuestra base de datos, vamos a generar un registro de facturación. Ese registro de facturación se va a generar en tiempo real y va a llevar una información muy específica. Va a llevar, lógicamente, vuestro NIF como emisores. Si es una factura, lógicamente llevará los datos fiscales del destinatario, de nuestro cliente. Si no es factura, que es ticket, pues no llevará destinatario. Llevará el número de ticket, la fecha, la serie de facturación, el número.
la fecha en la que se ha expedido, es decir, la fecha en la que hemos generado esa factura, ¿vale? Qué tipo de factura es, si es completa, o sea, si es nominativa, si es simplificada, ¿vale? Si es una factura rectificativa, es decir, si hemos tenido que generar una negativa, pues también se la indicamos y le indicamos con una serie de códigos por qué se ha generado esa factura rectificativa. No va a la forma de pago, es decir, no va, Hacienda le da igual cómo cobremos esa factura o ese ticket, si es por efectivo, es por Visa, es por un recibo domiciliado a 30 días, por una transferencia, un préstamo, le da exactamente igual. Solo quieren la información fiscal, es decir, bases imponibles, IVAs, si tiene recargo equivalencia, el importe total, qué IVA se le aplica, ¿vale? Es decir, todo lo que es la información financiera que a ellos le exigen, ¿vale? Y para ellos garantizar que esos registros de facturación son correctos y que no hay no son inalterables, ¿vale? Se genera una huella entre cada uno de ellos, es decir, un código que los valida automáticamente. Es decir, cuando activemos el sistema Verifactu y generemos el primer registro de facturación, se va a generar como el número uno y ese registro no va a tener huella porque no tiene un anterior. Pero cuando generemos el segundo, ¿vale? Ese segundo va a generar una huella con una serie de los datos que tenemos en el registro de facturación, sumados a otros datos que tiene el registro anterior. ¿Vale? Generar una huella que Hacienda nos va a validar. Y así consecutivamente, es decir, el tercero validará el siguiente, generará una huella con el anterior, el cuarto con el tercero, el quinto con el cuarto, y así van a ir quedando trazados. De esa manera, Hacienda se asegura de que si a posteriori intentamos modificar un registro de facturación, esa huella se va a generar mal y estaremos generando huellas incorrectas y nos empezará a rechazar registros de facturación, por lo que notará que habrá un problema. Entonces, esa es una de las causas por la que no se puede alterar el registro de facturación. ¿De acuerdo? Y otra parte importante es que en cada registro de facturación también va la empresa que ha desarrollado el software. Es decir, aparte de vuestro NIF y el del cliente vuestro, van a ir nuestro CIF, nuestro nombre y la versión del software con el que facturáis. ¿Vale? Es decir, a nosotros nos han involucrado ya dentro de una responsabilidad dentro de los sistemas de facturación, porque ya no solo Hacienda va a saber qué vendéis, a quién vendéis, ¿vale? Y van a saber también con quién facturáis, es decir, qué empresa desarrolladora es la encargada de suministraros el software para que podáis facturar, ¿vale? Por lo que entiendo que, bueno, que en un futuro con esa información, pues Hacienda a nivel de inspecciones o de requerimientos, pues contactará con la empresa que vea eh, adecuada, ¿vale? Eh, Me voy a disculpar un minuto, voy a intentar acceder a que accedan más personas que me dicen que están en la sala de espera. Disculparme. Me salió Gmail conectado. Venga, pues seguimos. Una vez generado ese registro de facturación, ¿qué hay que hacer con él? Automáticamente se lo tenemos que enviar a Hacienda. Como he dicho, generamos el cobro, generamos la factura, generamos el registro de facturación y automáticamente recogemos ese registro y se lo enviamos a Hacienda. ¿Cómo hacemos ese envío? ¿Vale? Ese envío, aquí es donde entra el software que hemos desarrollado, el IS Conecta, que trabaja, ya digo, en tiempo real y de manera automática con el programa de venta. En el momento que grabamos un registro de facturación, automáticamente lo recoge y genera un fichero, ¿vale? Un fichero .xml que lo que hace es que lo lanza automáticamente al servidor de Hacienda, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando lo manda al servidor de Hacienda, Hacienda requiere una autentificación, es decir, necesita saber, nosotros tocamos a su puerta y Hacienda dice, vale, muy bien, me vas a mandar un registro de facturación, pero ¿quién eres? ¿No? Es decir, hay que identificarse. La manera de identificarse
en la portal de Hacienda es mediante vuestro certificado digital de empresa, ¿vale? O de autónomo en su caso, ¿vale? Es decir, por lo que este certificado digital vamos a tener que instalarlo dentro del software de venta, ¿vale? No se va a quedar instalado en la máquina. Es decir, si vosotros tenéis, si estáis acostumbrados a que tenéis el certificado en el móvil o en vuestro ordenador, en vuestro portátil o en vuestro ordenador, cuando entráis en una página de Hacienda o del ayuntamiento y queréis entrar a ver vuestros datos, os solicita automáticamente el certificado y os aparece en pantalla para que lo podáis solucionar. Eso no va a pasar. Es decir, si alguien no autorizado dentro de ese ordenador intenta acceder a una página del ayuntamiento, no va a ver el certificado vuestro, ¿vale? El certificado se va a quedar embebido dentro del sistema nuestro informático, encriptado y de manera segura, que no se puede descargar, ¿vale? Por lo que por ahí vais a estar tranquilos. Ahora, eso sí, en el momento de la activación vamos a necesitar el fichero, ¿de acuerdo? El punto .pfx que os descargasteis en su día de la página de moneda y timbre para tener el certificado, pues ese fichero sí vamos a necesitar que lo introduzcáis dentro del software y pongáis su contraseña y para que quede instalado, ¿vale? De todo lo que ha desarrollado Hacienda, de sus servidores, de toda la ley, sí es verdad que es un poco lo más enrevesado que hemos visto, ¿no? Porque al final este certificado digital que todos tenemos, todas las empresas tenemos y todos los autónomos, al final caduca. Es decir, a cada uno le va a caducar en su momento determinado y habrá que renovarlo, ¿vale? Pues con esta ley en la que ya os tenéis que identificar con el certificado digital, ahí vais a tener que hacer un esfuerzo y estar atentos a que cuando recibáis la notificación de que ya queda un mes o 2 meses para renovarlo, que lo renovéis, tendréis que renovarlo y el fichero nuevo que descarguéis habrá que ir al ordenador principal e introducirlo de nuevo y sustituir el antiguo para continuar con con la revisión de todos los registros de facturación, ¿vale? Entonces, como estaba comentando, ya tenemos certificado digital y se conecta, ha recogido el fichero, ¿vale? Y lo hemos lanzado a la página de Hacienda, a su servidor. Y Hacienda, una vez que lo recibe, automáticamente nos devuelve una respuesta, ¿vale? Esa respuesta, como lo veremos ahora un poquito más adelante, pueden ser hay tres maneras, hay tres posibles respuestas, ¿vale? Pero bueno, dentro de este apartado, antes de analizar las respuestas, aquí Hacienda, aunque dice que es un sistema inmediato de verificación, tiene una pequeña ñapa, como le digo yo, que al final no se hace en tiempo, realmente se hace en tiempo real, pero Hacienda nos dice que cada vez que hagamos un envío a su servidor, el siguiente envío lo hagamos a los 60 segundos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Si nos vamos, por ejemplo, a una emisión de tickets, ¿no? Un negocio que hace tickets, ¿vale? Y no sé, en hostelería y se levantan 3 clientes y os pagan y cobramos 3 tickets seguidos, ¿vale? El primer ticket que cobramos y que generamos, ¿vale? Automáticamente y se conecta, lo va a enviar, va a imprimir nuestro código QR y lo va a enviar. Y si seguidamente, en menos de esos 60 segundos, cobramos otros 2 tickets, ¿vale? Se los vamos a generar exactamente igual, vamos a generar su código QR, lo vamos a generar todo correctamente, ¿vale? Y lo que pasa que no lo va a enviar, ¿vale? Es decir, se va a esperar, esos dos los va a dejar en cola, ¿vale? Esperando a que lleguen los 60 segundos. Y cuando lleguen los 60 segundos, los enviará automáticamente a Hacienda y listo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que puede ser que Hacienda, en una de esas respuestas que nos dicen con el estado de nuestro registro, nos pueden decir, oye, mira, el siguiente envío, en vez de hacérmelo en 60 segundos, házmelo en 240, en 4 minutos, ¿vale? Ahora mismo el plazo máximo que tiene Hacienda establecido, no sabemos si en un futuro lo ampliará, pero de momento podemos esperar a enviar un registro de facturación hasta 4 minutos. ¿Qué significa este ejemplo que he puesto de que el primero lo envíe y los restantes no los envíe? Pues que si leemos el código QR del primer ticket, nos va a aparecer la pantalla que hemos visualizado antes de factura encontrada. Y si leemos el resto de código QR, nos va a aparecer la pantalla de factura no encontrada, ¿vale? Van a aparecer los datos, pero factura no encontrada. ¿Qué sucede? Porque estamos a la espera, ¿vale? Una vez enviado y pasados esos 4 minutos, si volvemos a leer el código QR, aparecerá en el estado de encontrada.
¿de acuerdo? Entonces, lo explico un poco porque cuando arranquemos con todo esto, pues puede quedar ese pequeño impasse, porque al principio entiendo que cualquiera que reciba un ticket o reciba un código QR en una factura, lo primero que va a hacer va a ser leerlo con el móvil, ¿vale? Y no, se nos puede dar esa circunstancia, que el primero sí, y durante 60 o 240 segundos los siguientes no estén disponibles todavía, ¿vale? Bueno, y Hacienda nos dice de que en cada envío también, esto es algo más técnico, podemos enviar hasta 1.000 registros de facturación, ¿vale? Es decir, si somos capaces de generar 1.000 facturas en un minuto, empaquetaría las 1.000 facturas y las enviaría en un solo envío. Y Hacienda nos devolvería la respuesta de esas 1.000 facturas, ¿de acuerdo? En tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué respuestas podemos tener de Hacienda, ¿vale? Estas respuestas las recibe IS Conecta, las traduce y nos las envía al programa de facturación, al TPV o al programa de gestión. Hay tres posibilidades, es decir, que sea correcta, es decir, OK, es decir, que el registro de facturación está perfecto y lo tiene en consideración, que va a ser el 99,99% de los registros de facturación van a ser OK, sobre todo si hablamos de tickets, ¿vale? Porque los tickets están muy encapsulados y ahí no va a haber error, ¿vale? Nos puede mandar un que están aceptados, es decir, que son correctos, pero que contienen errores, ¿vale? Este es el último ejemplo que voy a explicar, ¿vale? Por lo que no habrá que hacer nada, son correctas, tienen la misma validez que la primera opción de correcta. Y lo que sí nos puede llegar es que hayamos enviado un registro de facturación que venga rechazado por parte de la agencia tributaria, ¿vale? En ese caso, sí que habría que intervenir y arreglar ese registro de facturación para volver a enviar, ¿vale? Nosotros, de todas las pruebas que hemos hecho, la única posibilidad de generar un error o de que Hacienda nos devuelva un error es con que a la hora de emitir una factura, no un ticket, los datos fiscales del cliente estén erróneos, ¿vale? Entonces me explico. Cuando nosotros nos piden una factura, ya sea en el programa táctil o en el programa de gestión, y vamos a dar de alta a un cliente, ¿vale? Abrimos su ficha, ¿vale? Introducimos su NIF o el CIF, ¿vale? Nosotros ya como el NIF y el CIF ya son calculados en un algoritmo, es decir, o te calculan la letra del DNI o te calculan el último dígito del CIF, ¿vale? Nosotros ya ese patrón se lo hemos puesto a las fichas de los clientes, por lo que no os vamos a dejar introducir un CIF incorrecto. Es decir, si habéis anotado mal el CIF, no os vamos a dejar crear el cliente, por lo que no podréis hacer la factura ni podremos enviar el registro para que no lo rechace, ¿vale? Pero una vez introducido el CIF correctamente, lo que no podemos controlar es el nombre, ¿vale? El nombre fiscal de la persona o de la empresa, ¿vale? Entonces, nosotros ahí hemos hecho muchas pruebas, hemos jugado con muchos nombres, quitando apellidos, y alterándolos, poniéndolos en orden distintos, con los nombres de las empresas también, y prácticamente Hacienda es muy permisiva y prácticamente con un solo apellido y un nombre lo acepta y va para arriba. El problema viene a lo mejor si en un nombre más largo, que son tres apellidos, pues omitimos uno de los apellidos y solo tenemos uno, y sin darnos cuenta, al crearlo con las prisas, pues hemos juntado el nombre y el apellido, no hemos dejado un espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues el nombre está mal, ¿vale? La dirección le da exactamente igual a Hacienda, teléfono, correo electrónico y dirección le da exactamente igual, pero si el nombre es verdad que mandamos ese registro con el nombre erróneo, ¿vale? Y Hacienda pues, nos va a decir que no encuentra a esa empresa o a ese autónomo o a esa persona y no lo va a dar por válido, ¿vale? Entonces nos lo va a venir rechazado y habría que arreglar, ¿vale? Y hay que arreglarlo porque nosotros en el programa de facturación lo contabilizamos como una factura, ¿vale? Es decir, está numerada, tiene su fecha y para nosotros es venta, pero para Hacienda no va a ser venta, no es correcto, ¿vale? Entonces, como vemos en la pantalla, que es la tercera opción que veíamos en la pantalla de Verifactu, es donde están todos los registros de facturación, todos los registros rechazados, ¿vale? Aquí solamente vamos a entrar y vamos a ver el registro rechazado, ¿vale? Y como veis aquí, vamos a tener los datos del cliente, la ficha del cliente, pulsamos, modificamos el nombre y reenviamos el registro de facturación, ¿de acuerdo? No hay que hacer nada más, ¿vale? Cuando reenviamos, lo que estamos haciendo es generar un registro de facturación nuevo. Es decir, ese registro de facturación que Hacienda nos rechazó, ¿vale? Se va a quedar rechazado. Lo que hacemos es que generamos uno nuevo con la misma información y ya correcta, que es el que nos va a aceptar
y ese rechazado queda como subsanado, ¿vale? Queda como diciendo, ese ya está arreglado, ¿vale? De esa manera, el cálculo de huellas que quiere Hacienda lo va a hacer correcto y no va a haber ningún tipo de problema, ¿vale? Y ahora os preguntaréis que cómo nos enteramos, ¿no? de que hay un registro rechazado, ¿vale? Tanto en la pantalla del táctil como en la pantalla del programa de gestión va a aparecer en una parte visible un mensaje en rojo que parpadea indicándonos de que tenemos registro rechazado, ¿vale? Es decir, no nos avisa a nosotros, nos avisan por correo electrónico ni por un sitio. Es simplemente mirando la pantalla veremos que tenemos registro rechazado, ¿vale? Por lo que ya sabemos que tendremos que venir a esta pantalla, hacer la búsqueda, que van a aparecer el rechazado y lo vamos a tener que arreglar. Hacienda no da ningún plazo de arreglo, es decir, si nos salta el mensaje, no tenemos que soltar todo de las manos y arreglarlo inmediatamente, ¿vale? Es decir, pongo el ejemplo, o sea, si el registro salta en una factura en un restaurante que la hemos hecho el viernes a las 12 de la noche y el gerente o la persona encargada no llega hasta el lunes, ¿vale? Pues bueno, el lunes tranquilamente vais, arregláis el registro y lo reenviáis y pondrá en su posición correspondiente y quedará arreglado. ¿De acuerdo? O sea que no hay que asustarse, no hay que asustarse tanto, ¿vale? Bueno, lo que estaba comentando es justamente eso, ¿no? Asociaciones y reenvío. Es decir, corregimos el dato erróneo, que son los datos del cliente, el envío lo hace el IS Conecta y, bueno, y la factura pues no se inaltera, se queda inalterable y lo que estamos haciendo es generar un registro completamente nuevo para su envío, ¿vale? Y claro, estamos haciendo comunicaciones con Hacienda. Esas comunicaciones, lógicamente, se tienen que hacer vía Internet. Es decir, ya sí o sí, los locales y nuestras empresas pues tienen que tener Internet, que yo creo que ya pues prácticamente todos tenemos ese servicio ya contratado en nuestros negocios y en nuestras empresas, ¿no? Pero, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si se nos rompe el router? Si hay un problema técnico, el programa funciona, el TPV funciona, el programa de facturación funciona, pero no hemos quedado sin internet, se nos ha roto. Lo mismo, un viernes por la noche se nos rompe el router y no estamos subiendo los registros de facturación. No pasa nada, TactiWeb y el gestión van a funcionar de la misma manera, vamos a seguir generando los códigos QR, los registros de facturación, todo exactamente igual, lo único que todos esos registros se van a quedar en cola. ¿De acuerdo? Se conecta, va a estar esperando a que tenga internet. Se van a quedar en cola. Lógicamente, si hasta el lunes no viene la empresa de internet y nos cambia el router para tener internet, todos esos códigos QR que vamos a estar leyendo durante todo el fin de semana van a ser factura no encontrada. ¿De acuerdo? Cuando Internet nos cambian el router y ya tenemos todo nuestro Internet conectado, no hay que hacer absolutamente nada. Y se conecta automáticamente, empaqueta los registros de facturación, genera el fichero y lo envía de manera automática. Nos olvidamos, ¿vale? Y ahí sí puede suceder de que generemos, si estamos en un restaurante, en una cafetería, en un lugar donde generamos muchos tickets, oye, pues sí puede ser que tengamos más de 1000 registros sin enviar. ¿Vale? Pues empaquetamos los 1000 registros en un envío, los lanzamos, recibimos las 1000 respuestas, ¿vale? Y esas respuestas que nos va a dar Hacienda van a ser aceptadas, es decir, son correctos, salvo que tengamos alguna factura mal, van a ser correctos, pero con errores, ¿vale? Es decir, es la segunda opción que os dábamos de respuesta, es decir, el registro es correcto, pero Hacienda nos pone la coletita de que, oye, de que es erróneo porque me lo has mandado fuera de esos 4 minutos, que es el tiempo máximo que tenemos para poder hacer el envío. Pero ya os digo, simplemente queda la anotación con un icono distinto, pero no hay que hacer absolutamente nada. Son perfectamente válidas, ¿de acuerdo? Por lo que al final, volvemos al inicio de toda la presentación, prácticamente no cambia nada, es decir, vosotros vais a seguir facturando, la venta no se detiene, tan solo es que si viene un registro rechazado, es la única posibilidad que tenemos de hacer una subsanación y enviar. Por el resto, no cambia absolutamente en nada, ¿de acuerdo? Y bueno, esta semana o en estas 2 últimas semanas volvemos un poco con la ley, ¿vale? Porque hasta aquí vais a ver que, sobre todo cuando hagamos la actualización, de que todo lo que acabamos de contar es cierto, que prácticamente no cambia nada. Pero bueno, sí es verdad que volviendo un poco al principio de la ley, en estas 2 semanas últimas o tres,
habréis recibido alguna notificación vía el portal de Hacienda, ¿vale? De que tenéis una notificación de Hacienda, ¿vale? Esa notificación es un documento PDF en el que ya nos informa a todas las empresas, ¿vale? Nosotros también la hemos recibido porque Intersoft también tiene que adaptarse al sistema de Verifactu, igual que vosotros, ¿vale? Informándonos de que, oye, de que el 1 de enero sí o sí tenemos que tener nuestro sistema informático actualizado y los autónomos en julio, ¿vale? Y que no hay vuelta atrás, ¿vale? Y que Hacienda nos traslada y nos dice de que tenemos dos opciones para poder cumplir con Hacienda, ¿vale? Una es el sistema Verifactu, que es lo que acabamos de explicar, que es la opción que ha elegido Intersoft para implementar y para hacer los envíos a la agencia tributaria, ¿vale? Y Hacienda da la posibilidad de usar un software que sea no Verifactu, que no verifique las facturas y que no las envíe a Hacienda, ¿vale? El optar por un sistema no Verifactu no significa que decir, ay, me quedo con mi programa de Intersoft, no lo actualizo y ya soy no Verifactu. No, no es eso, ¿vale? Es decir, lo que hay que hacer es instalar un software que cumpla con la ley de no Verifactu, ¿vale? Para poder cumplir con Hacienda. ¿Qué diferencia hay entre el sistema Verifactu y no Verifactu? ¿Vale? Pues prácticamente a la hora de trabajar se funciona exactamente igual. No habría cambios, ¿vale? Lo que sucede es que cuando generamos el fichero XML, en vez de coger y enviarlos a la plataforma de Hacienda, vuestro certificado digital lo que hace es que firma el fichero, ¿vale? Y lo tenemos que dejar almacenado, ¿vale? Al no remitirlo a Hacienda, el responsable de la custodia de todos los registros de facturación es la empresa que lo emite. En este caso, seríais vosotros, ¿vale? El software tiene que estar preparado para hacer esa funcionalidad, tiene que tener su declaración responsable, ¿vale? Y aparte de lo que he explicado al principio, de que las anulaciones y las prefacturas y los pretickets se quedan almacenados, ¿vale? Aquí hay un gestor de eventos, nos obliga a tener un gestor de eventos bastante más conflictivo y más difícil de llevar, que tenemos que registrar pues, desde que se arranca el ordenador, cuando se conecta a internet, cuando se arranca el programa. Si alguien accede a la base de datos de manera manual, tenemos también que ser capaces de identificarlo. Tenemos que asegurar, o hay que asegurar, que esa base de datos donde se están almacenando los registros de facturación es inalterable, es decir, que si se accede con su usuario y su contraseña para hacer alguna labor técnica, pues que no es inalterable, tenemos que guardar registros, es decir, piden una serie de condiciones muy exigentes que son muy difíciles de cumplir. Por lo que al final Intersoft decidió, no, o sea, decidimos no implementar la parte de no Verifactu y ser un software 100% Verifactu, ¿vale? Y una de las razones por las que nos convencieron, pues bueno, en una de las reuniones que tuvimos con Hacienda a las que asistí, pues un inspector de Hacienda pues lo dijo muy claro. Es decir, vamos a ver, dice, una vez que empiece el periodo obligado en el que tenemos que remitir nuestras facturas y usar sistemas de informáticos de facturación homologados, si una empresa o un negocio opta por el Verifactu, que es decir, que cada vez que genera un registro lo está enviando a Hacienda, y otro empresa decide usar un no Verifactu y no se lo está enviando a Hacienda, a la hora de hacer una inspección, ¿a quién van a visitar? Vale, pues lógicamente las primeras inspecciones y todas las inspecciones van a ir para las empresas que estén usando un sistema no Verifactu, puesto que no están informando en tiempo real de sus ventas, ¿vale? Entonces, pues bueno, dicen que van a ser mucho más laxos con la parte de Verifactu y más incidentes con el tema de inspecciones con el sistema no Verifactu, ¿vale? Y luego el detalle de tener que guardar los registros de facturación, pues al final, aparte de tenerlos guardados en el ordenador, habría que tener un sistema de copia de seguridad en la nube para que estuviesen de manera segura en todo sitio y no perderlos. ¿Por qué? Porque Hacienda, aunque no se los envíe, os pueden hacer un requerimiento online para que se los enviéis. Y el software tiene que estar preparado para hacer un envío masivo de todos los registros de facturación. Si esos registros de facturación no se envían porque hemos tenido una pérdida de datos, se nos ha roto nuestro ordenador o nuestro sistema de copia de seguridad, o tenemos saltos porque hemos perdido un día o 2 días de nuestras ventas, las sanciones que pueden poner Hacienda son bastante importantes, ¿vale? Lo dice muy claro la ley, son 50.000 euros de sanción por ejercicio en el que no podáis entregar los registros de facturación, ¿vale? Entonces, viendo en la balanza, viendo los pros y los contras, decidimos
por el sistema de Verifactu, al ser más sencillo, al no tener que guardar tanta información y sobre todo porque quien va a custodiar los registros de facturación va a ser Hacienda, no vamos a ser nosotros. Por lo que a partir de ahí, fichero que enviemos, fichero por lo que ya nos podemos estar tranquilos que por ahí no nos va a venir ninguna sanción. ¿Vale? Si Hacienda le hackea en su servidor y se lo llevan todo, es problema de ellos, no problema nuestro. ¿Vale? Y bueno, ¿qué requisitos técnicos necesitamos? ¿Vale? Bueno, los requisitos técnicos son muy sencillos. Como he dicho, una versión actualizada que cumpla con Verifactu, con su declaración responsable, con inalterabilidad tras emitir todas las facturas, con su QR y su trazabilidad, con su certificado digital introducido y en vigor, con todos nuestros registros de envíos, estado y sus sanaciones. Lógicamente, conexión a Internet y el equipo servidor, si tenemos distintos puestos, si es verdad que el servidor pues, tiene que tener un sistema operativo actualizado y vigente, ¿vale? Para evitar el mayor número de problemas posibles futuros de cara a cualquier remisión, ¿de acuerdo? Y bueno, y según la EAT, ¿no? De la agencia tributaria, ¿qué beneficios nos reporta a todas las empresas el emitir y el remitir todos nuestros registros de facturación en tiempo real? Pues que bueno, pues que Hacienda se va a fiar de nosotros, estamos cumpliendo con la ley diariamente y en tiempo real. Nuestro cliente va a tener confianza sobre nosotros, puesto que le estamos indicando también en cada registro que le enviamos, en cada factura o en cada ticket, de que estamos cumpliendo con, con, con Hacienda. Ahorro de tiempo administrativo. Yo entiendo que esta parte irá un poco más por el tema de nuestros asesores fiscales, pues que toda la información, a lo mejor ya no tenemos que remitirle trimestralmente nuestras ventas porque las van a tener ya disponibles en el portal de la ERP, pues cuando hagan nuestra renta o hagan nuestras liquidaciones de IVA. ¿Vale? Y sobre todo, pues tranquilidad ante inspecciones, ¿no? Es decir, lo que hablábamos antes, es decir, si ponemos un sistema no Verifactu, pues probablemente sí que tengan inspecciones y nosotros, al estar remitiendo, pues no sean más laxos, ¿no? O tengamos más tranquilidad ante una inspección. ¿Eso significa que no nos van a inspeccionar? Pues no, no, al final esto es un poco opinión mía. Todos vamos a recibir en algún momento de nuestra vida laboral y de negocio alguna inspección de Hacienda, ¿no? Por un motivo o por otro, ¿de acuerdo? Eh, si ellos ya tienen nuestras ventas, entiendo, digo, esto lo que quizás mejor va a ser un asesor quien lo explique, van a ser más tipo auditoría, ¿no? Es decir, esa declaración responsable, ¿no? Que va un poco al hilo que hemos generado y en la que tenemos presentado, donde decimos que el software cumple a rajatabla, está redactada según lo ha dicho Hacienda, pero Hacienda no nos ha homologado a ningún desarrollador nacional. Es decir, Hacienda no tiene un departamento donde cuando nosotros hicimos las modificaciones, que enviamos nuestro software y unos técnicos hayan verificado que todo funciona correctamente y no hayan puesto el sello de hoy, ok, eres Verifactu. No. Hacienda nos lanzó la ley, nos lanzó el pliego de condiciones, un correo electrónico para dudas y 9 meses. ¿Vale? Y nos dijo, y la ley es muy clara, a los 9 meses, cuando terminéis, generáis la declaración responsable indicando que cumplís con Hacienda. ¿Vale? Por lo que Hacienda a día de hoy no sabe qué software se han adaptado a Verifactu y qué software no son Verifactu, ¿vale? Por lo que entiendo que a lo largo del 2026, pues algún tipo de auditoría, algún cliente le tocará pasar, ya que nuestros datos van en los registros de facturación de cada empresa, pues probablemente aleatoriamente hagan alguna auditoría pues, para comprobar de que el software cumple. O sea que al final quizá esa auditoría vaya más enfocada a nosotros que a vosotros mismos, ¿vale? Pero bueno, esto es mi cosecha mía y opinión mía. El 2026 viene con muchísima incertidumbre, que no sabemos qué es lo que va a pasar ni cómo va a reaccionar. Pero bueno, en fin, lo que está claro, lo que tenemos que claro es que tenemos que estar preparados antes del día 1, ¿vale? Tenemos que estar preparados, ¿de acuerdo? La obligatoriedad, como decía al principio, es el 1 de enero y el 1 de julio, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que el día 1 de julio no podemos estar
pensando en darle, en pulsar botones para activaciones, instalar certificados digitales, tengo internet, no tengo algún problema, es decir, no podemos hacerlo, hay que hacerlo antes, ¿vale? Cuando a nosotros se nos abrió se nos terminó el plazo de desarrollo el 29 de julio de este año, Hacienda automáticamente abrió los servidores en real. ¿Vale? Es decir, ya hasta el 29 de julio solo estaba el servidor de prueba, que sigue activo, ¿vale? Pero el 29 de julio abrió los servidores reales. Y a partir de ahí, Hacienda dijo que cualquier empresa que estuviese ya adaptada a Verifactu, si quería, podía empezar a remitir todos los registros de facturación. ¿Vale? Y a nosotros nos obligaban a que todas las instalaciones nuevas a partir del 29 de julio ya fuesen con versiones Verifactu. ¿Vale? Entonces, todas las instalaciones nuevas a partir del 29 de julio son Verifactu y tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre para actualizaros al resto de clientes que venís de instalaciones más antiguas, ¿vale? Entonces, claro, dice que si optabais por activar la subida antes del plazo, lógicamente, al estar en un periodo voluntario, Hacienda no lo va a tener en cuenta. Es decir, vamos a subir, vamos a hacer pruebas, vamos a comprobar que todo funciona correctamente, se van a ir subiendo y Hacienda lo va a tener en cuenta. Es decir, el trimestre hay que cerrarlo como se han estado cerrando todos estos años atrás, el ejercicio hay que cerrarlo exactamente igual, hay que darle las ventas a nuestros asesores porque Hacienda, digamos, lo va a dejar un poco en el olvido, ¿vale? Pero a nosotros, ya en la fecha en la que estamos, una vez que actualicemos, ya tendremos vuestro certificado, podremos hacer las pruebas, veremos que en vuestro internet no hay un cortafuegos que esté cortando, que la actualización de Windows que tengáis es correcta y que no hay nada por ahí que nos esté bloqueando y no nos permita subir la información ni recibir las respuestas. Entonces, pues ya digo, conforme vayamos actualizando, el departamento técnico, en este caso David, os irá pidiendo el certificado digital para en ese día dejarlo activado y poder nosotros durante X días monitorizarlo y verlo y ver que todo va correcto. Y lo más importante, que vosotros os olvidéis de todo, sepáis que está todo funcionando y que cuando llegue el día 1 o el día 2 y arranquéis vuestros negocios, no tengáis que estar pensando en darle un botón o qué pasará si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Y estaréis ya con un periodo tranquilo y sin más preocupaciones. ¿De acuerdo? Así que, como os comentaba, a partir de esta reunión, con algunos clientes ya no ha dado tiempo a contactar o habéis contactado con nosotros directamente, ¿vale? Y ya teníais toda esta información. Pero bueno, a partir de ahora eh, vamos a coger un orden para ir contactando con vosotros. Le vamos a dar prioridad, lógicamente, a todas las sociedades, a los autónomos os vamos a dejar un poco ya para el año que viene, pero quien no quiera esperar a que nosotros le llamemos, podéis contactar con nosotros o bien con cualquiera de nosotros tres, con David, conmigo o con Antonio, o con el teléfono que tenemos de la oficina, 950-04-9400, ¿de acuerdo? Para dejarnos nota y que nos pongamos en contacto con vosotros, ¿vale? Pero bueno, lo que habrá que ver es ver qué sistema operativo tenéis, ver la actualización cómo se va a hacer y ponerlo todo en marcha lo antes posible, ¿vale? Para llegar el día 1 todos con los deberes hechos y todo perfectamente ya planificado, ¿de acuerdo? Así que, pues nada. Ya que estamos aquí, bueno, creo que no me he dejado nada en el tintero, que lo he explicado todo. De todas maneras, como he comentado al principio, hay un chat donde habéis podido lanzar ciertas preguntas y ciertas ideas. No sé si Antonio tiene alguna pregunta que hayáis preguntado algunos lo mismo y podamos responderla de una manera rápida. Antonio. Muy buenas tardes. Pues sí, tenemos aquí algunas preguntillas más comunes que han ido haciendo los clientes, tanto a través del chat como en el apartado de preguntas y respuestas de la propia plataforma. A ver, muchos clientes, pues, bueno, les ha Acércate un solucionado. poquito, Antonio, disculpa, acércate un poquito a la pantalla, Eh, ¿vale? Porque se te escucha flojo. Vale. ¿Mejor? Sí, parece. Vale. Pues bueno, muchos clientes están preguntando que entienden que debido pues, al desarrollo, a la complejidad, al estar pendientes y el cumplimiento continuo de esto, si Verifactu tendrá un coste. ¿Y qué coste sería? Vale. Como estoy viendo mensajes a mí también que me saltan de que se te escucha muy flojito, ¿vale? Que no se escucha.
A ver, la pregunta que habéis lanzado varios, es que bueno, que debido a todo el desarrollo que hay, todos los cambios que hay, toda la legislación, si este sistema va a tener algún tipo de coste, ¿vale? El estar adaptado a este sistema de Verifacto. Y bueno, lamentablemente la respuesta, la respuesta es que sí. Es decir, Hacienda, como he dicho, nos ha metido en un embolicado irresponsable bastante bestial, donde tenemos que garantizar sí o sí que el software cumple con la ley, ya no solo con el boletín técnico que nos dieron inicial, porque desde el 29 de julio hasta el día de hoy han hecho varias revisiones, es decir, han hecho varias aclaraciones y de distintos puntos de la ley. Y claro, esas modificaciones o esas revisiones que hacen, nosotros lógicamente tenemos que aplicarlas en nuestro sistema. Y al aplicarla en nuestro sistema, os tenemos que actualizar directamente a vosotros. Es decir, no podemos estar esperando a que ahora, pues espérate, si tienes mantenimiento, no tienes mantenimiento, te actualizo, qué coste tiene, ¿no? Entonces, al final, la única manera de poder llevar todo esto en orden y de que toda la información fluya de cara a Hacienda y estemos todos tranquilos, pues lógicamente es con un coste que va a tener el ¿vale? Entonces, aquí ya sabía que esta pregunta iba a salir, ¿vale? Os voy a poner una pequeña diapositiva donde especificamos un poco los costes, aunque luego a cada empresa, como vamos a contactar, os lo explicaremos ya más detenidamente, ¿vale? Como sabéis, nunca hemos obligado al contrato de mantenimiento a nuestros clientes, a nuestros servicios de mantenimiento, ¿vale? Tenemos clientes que tienen un contrato de mantenimiento y donde tienen un servicio online inmediato y con un sistema de actualizaciones, incluso los fines de semana, y tenemos clientes que por su manera de trabajar y por cómo lo tienen todo controlado, pues no precisaban de mantenimiento y simplemente pues, nos llamaban por teléfono, acudíamos y cobrábamos la intervención, ¿vale? Entonces, para estos clientes que no tienen mantenimiento, lógicamente la versión que tienen del software no cumple, hay que actualizarla, ¿vale? Y esa actualización va a tener un coste de 210 euros más IVA, ¿vale? Es un pago único que se va a pagar una sola vez y en el momento de la actualización. Y luego el servicio de IS Conecta, que es la plataforma de Verifactu con Hacienda, ¿vale? Esa es la que vamos a tener que tenerla mantenida sí o sí con todas estas revisiones, ¿vale? Va a precisar de una actualización, es decir, no sabemos si una, dos, tres o cuatro, ¿vale? Entonces esa plataforma va a tener un coste anual de 360 euros al año, masiva, ¿vale? Ahí se os va a incluir las actualizaciones, vais a seguir sin servicio técnico, vais a seguir trabajando exactamente igual, sin mantenimiento, lo único que recurrentemente, anualmente, ese pago vamos a tener que realizarlo para que en caso de tener una actualización o tener cualquier intervención de Hacienda, automáticamente os lo podamos aplicar sin tener que estar pensando nada más, ¿vale? Y para los clientes que ya sí venían de un contrato de mantenimiento, ¿vale? Lógicamente tenemos que actualizaros igual porque la versión que tenéis ahora mismo actualizada, o sea, instalada, no cumple. Lo único pues, que por contrato esa actualización es gratuita, es decir, los 210 euros no se pagarían, ¿vale? Y por tener el sistema de mantenimiento ya incluido y con una cuota, el coste no van a ser 360 euros, van a ser 240, ¿vale? O sea, eso ha hecho una pequeña rebaja por tener mantenimiento. Y a diferencia de la primera opción, que sería un pago anual único, para los que estáis con recibos domiciliados mensuales o trimestrales o semestrales, no lo podemos llevar a esa misma forma de pago. Es decir, si tenéis un recibo mensual, pues si queréis, esa opción, o lo pagáis el año completo en un único pago de 240 euros o lo fraccionamos en cuotas. ¿De acuerdo? Pero yo digo que esta información, cuando ya contactemos para ver toda la actualización, os la daremos más detallada, sobre todo por si hay algún cliente que no tiene mantenimiento, le interesa contratar nuestros servicios, que al final van mucho más amplios de la propia ley, es decir, todo el proceso de servicio técnico. ¿Vale? Pues, vale, no sé si hay alguna más, Antonio. Sí, tenemos alguna cosilla más. Preguntan por la compatibilidad del hardware, del sistema ya instalado. No sé si David nos puede decir algo sobre este tema. Bueno, pues en principio, al entrar
En cuestión, certificados de seguridad, pues nuestra recomendación es siempre Windows 10, Windows 11, porque son los dos sistemas operativos que más actualizados están y que tienen todas las revisiones hasta ahora que ha sacado Microsoft en cuestión de seguridad, de SSL. Hemos hecho pruebas y con Windows 7 funciona, en principio estaría funcionando, pero sí es verdad que no podemos descartar que en un espacio de tiempo breve dejase de funcionar por alguna actualización en temas de SSL, de los certificados de seguridad. Sí, que puede ser tanto Microsoft o la propia agencia tributaria. Es la que puede decir no acepto un certificado de seguridad de Windows 7, ¿no? No tenemos que esperar a que Microsoft no lo renueve como cuando no lo No, renovó con eh, XP, ¿no? no, Microsoft sería, o sea, Microsoft es el que tiene que adaptar el sistema operativo al estándar SSL que haya en cada momento. En principio son estándares La que fija administración. la industria, vamos. Vale, ok, perfecto. Bueno, pues en esa auditoría que hagamos previa, pues tendremos que revisar el equipo principal, sobre todo, que es el que va a tener la plataforma, para ver si el sistema operativo cumple o no cumple y ver las distintas opciones que podemos dar. ¿Vale? Antonio. Vale. Bueno, el proceso de actualización y del tema del certificado digital, también nos preguntan cómo se va a hacer, si tienen que enviar, no tienen que enviar, cómo tienen que hacer el tema del certificado. Ujú. Bueno, el certificado digital, no sé si David, el que ya ha hecho alguna actualización, es mejor que lo responda David, ¿vale? El tema del certificado digital, cómo nos lo hacen llegar, ¿no? ¿He entendido la pregunta? Sí, cómo nos lo hacen llegar o cómo se sube, cómo se protege. Bueno, sí, sí podríamos hablar un pelín de Ujú. eso. Pues es que te escucho bastante flojo, Antonio, no he entendido bien la pregunta. La inquietud que tienen, te lo digo yo, la inquietud que tienen es el certificado digital, que nos lo tienen que entregar o lo tienen que instalar, ¿no? Que cómo se va a hacer ese proceso. Es decir, qué garantías, ¿no? A ver, Ahí nosotros en con... principio el certificado digital lo ciframos y lo guardamos de forma segura dentro de nuestra plataforma. Entonces ahí no hay ningún acceso por parte de... Es decir, no necesitamos que el certificado ni esté en una carpeta ni esté instalado en el ordenador. ¿Vale? O sea, simplemente nos lo facilitan al momento de la instalación, que puede ser pues, ellos mismos con un pendrive en el propio TPV o vía correo electrónico, cualquier forma, ¿no? En el momento de la instalación, nosotros lo insertamos en nuestro software y a partir de ahí ya se firman todos los tickets con él, pero no hay un acceso por parte de terceros. Vale. Lo que sí, en este apartado, lo que sí haremos, que estuvimos hablando con la ley de protección, con los que nos lleva la empresa, nos lleva la ley de protección de datos, os vamos a mandar un anexo, ¿vale? Para firmar de confidencialidad, ¿vale? Que se firmará entre Intersor y vosotros, donde se especifica que el certificado digital está dentro de la máquina, que está en el software y que solamente se le va a dar uso para esa finalidad, ¿vale? Para que digamos estéis un poco más tranquilos y aquí como hay tanta ley, no solo la de Pato, sino también la ley de protección de datos, pues vamos a intentar hacer las cosas bien para que ese uso que hace ese software, pues estéis tranquilos de que está todo de manera segura y de manera confidencial, ¿vale? O sea que ya iréis recibiendo si es necesario, aunque tenemos correo electrónico de todos, pero sí desde el departamento de administración se irán poniendo en contacto con vosotros para enviaros vía una plataforma y hacer las firmas de la confidencialidad, ¿de acuerdo? De ese contrato. ¿Más preguntas? Vale, otra preguntilla, otra duda. Bueno, a ver, en principio ya confirmo yo que todo se hace de manera automática, que el cliente no tiene que hacer nada en el software.
gestiona su cobro de forma habitual y toda esa información se sube. Pero preguntan si puedes volver a repetir y sintetizar qué información es la que se guarda en el software y cuál es la que se sube a Hacienda. Vale. A Hacienda se sube solo y exclusivamente el ticket o la factura, ¿vale? Es decir, si estamos en el programa de gestión, cuando nos vamos a nuestro apartado de facturas y generamos una factura definitiva a un cliente, ¿vale? Esa factura es la que ya se convierte inalterable, no la podemos modificar y se sube a Hacienda, ¿vale? Todo lo que hemos hecho de ahí para atrás no sube nada, ¿vale? Y si estamos hablando del programa de TPV, hacemos exactamente lo mismo. Entramos en las mesas, anotamos los artículos, salimos, hacemos nuestras comandas, lo hacemos todo y emitimos el ticket final y el ticket final es el que sube, ¿vale? Ahora, Hacienda nos obliga por ley a guardar una trazabilidad y nos dice que las anulaciones, es decir, cuando entramos dentro de una mesa y hemos comandado y hemos anulado, ¿vale? Que esa anulación tenemos que guardarla, que ya se guardaba anteriormente, es decir, eso se ha guardado desde el principio para que lo podáis consultar para ver todas las anulaciones de ese. Lo que sí ha hecho nuevo, además en una de las revisiones que hizo, que la hizo hace poco, la hizo en el mes de septiembre, fue la de los pretickets, ¿vale? Hacienda considera que un preticket es como una prefactura, ¿vale? Y a la hora de emitirlo tenemos que guardar la versión de ese preticket, ¿vale? Pero la guardamos en base de datos, la guardamos en el programa. El preticket no va a subir nunca a Hacienda, ¿vale? Se va a quedar almacenado en nuestra máquina, en vuestra máquina, simplemente. Ya está, como que ese preticket se imprimió en tal día y tenía tal importe y se cobró en una factura simplificada con tanto importe. Punto. Pero a Hacienda no le va a llegar nada de eso, ¿vale? Pero sí nos obliga a que lo dejemos guardado en el sistema, ¿vale? Es decir, no podemos perderlo, ¿vale? No sabemos si será para una futura inspección o para algún tema presencial, pero ya te digo, si al final estamos subiendo nuestras ventas, no creo que tengamos problemas a nivel de inspecciones, ¿vale? Es decir, que resumiendo un poco en el TPV, lo que cobramos sube, lo que no cobramos no sube. Se almacena, simplemente, ¿vale? Y ojo, y por ahí he visto alguna pregunta mientras estaba ya sin la presentación. Hacienda no se puede conectar a nuestro sistema, ¿vale? Es decir, IS Conecta, la única función que hace es remitir el registro a Hacienda, recibir la respuesta, guardarla y punto. Hacienda es imposible que acceda de manera online al software, a vuestras máquinas como nosotros nos conectamos. Si nosotros nos conectamos cuando tenéis alguna incidencia y tenéis mantenimiento, nos conectamos online, ¿vale? Hacienda no puede hacer eso. Además, que es que no se hace, es decir, el software no contempla esa posibilidad. O sea que por esa parte estás tranquilo porque yo sé que algunos me lo habéis preguntado de que si Hacienda puede entrar o le envío todo. No, se envía la información fiscal, el registro de facturación, simplemente, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Sí, me preguntan por aquí que cómo lo hacen con el tiempo de espera de los tickets, entre tickets y qué ocurre si sobrepasan los 1000 tickets al día. A ver, os resumo muy rápido. Es decir, nos vamos a los tickets, ¿no? Abrimos el negocio, ¿vale? Empezamos a anotar en nuestras mesas, están todas las cuentas guardadas y de repente se levantan 4 o 5 meses y nos pagan en la barra, ¿vale? Cuando cobramos el primer ticket, vamos a generar un registro único con un solo ticket y lo vamos a enviar, ¿vale? Y a partir de ahí se va a esperar 60 segundos para hacer el siguiente envío. Si nosotros en esos 60 segundos cobramos 5 tickets, porque en una cafetería, no sé, que hay mucho movimiento, cuando llega a los 60 segundos, cogerá esos 5 tickets, los empaquetará en un solo envío, los enviará a Hacienda y recibiremos las 5 respuestas en tiempo real, ¿vale? O sea, vosotros no tenéis que hacer nada, es simplemente el IS Conecta el que va a estar constantemente haciendo esos envíos. El inciso que he hecho de los 1000 registros es que el servidor de Hacienda está preparado para recibir 1000 registros de facturación, es decir, 1000 facturas o 1000 tickets a la vez, ¿vale? Entonces, claro, en una cafetería, en una empresa como la nuestra, que emitáis facturas y demás, no vais a generar, nunca vamos a generar 1000 facturas a la vez dentro de un minuto. Ahora, pero si nos quedamos sin internet, sí es verdad que podemos ir acumulando durante varios días, y sobre todo en cafeterías y en restauración, que generéis muchos tickets, ¿vale? Sí podéis generar, imaginaros, por ejemplo, que he puesto, desde el viernes por la noche hasta el lunes por la tarde que os vienen a arreglar internet, habéis generado 1600 tickets, ¿vale?
Pues, ¿qué va a hacer el sistema de IS Connect en el momento que reciba Internet? Generará un paquete primero de 1000 registros, ¿vale? Los enviará, recibiremos las 1000 respuestas, que recibimos las 1000 respuestas en tiempo real, es decir, el servidor de Hacienda está preparado para devolvernos la respuesta de 1000 registros en tiempo real, esperará 60 segundos y empaquetará las 600 restantes. Los enviará, recibiremos la respuesta de los 600 y a partir de ahí pues, iremos cobrando, generando facturas y irá a un ritmo normal. Es decir, lo que seamos capaces de cobrar en un minuto se empaquetará junto o en 4, porque si nos manda una respuesta que no esperemos 4 minutos, nos pararemos 4 minutos, ¿vale? Pero te digo que no vais a tener ningún inconveniente ni ningún problema con esos envíos, ¿vale? Vale, otra preguntilla que hacen por aquí es en caso de que tengamos que subsanar un ticket, ¿vale? Si tenemos un tiempo máximo para hacerlo o si lo hacemos en días distintos de su emisión, ¿a qué día se imputa la venta? Si en el día del primer ticket o en el subsanado. A ver, esa consulta la tenemos lanzada a Hacienda, ¿vale? Y todavía no me han contestado, ¿de acuerdo? Yo entiendo, al igual que en la ley, en Hacienda no especifica un plazo máximo de arreglar el ticket, ¿vale? Yo entiendo que si estamos en un cierre inminente de trimestre, es decir, estamos a 30 de septiembre, pues entiendo que a lo mejor ese registro de facturación deberíamos de arreglarlo el 30 de septiembre, ¿vale? ¿Por qué? Pues para que Hacienda tenga constancia de que el 30 de septiembre lo vas a declarar. ¿Qué sucede? Que puede ser que en un ejemplo que he puesto, que venga rechazado el último registro del 30 de septiembre a las 23:58, oye, y no lo arreglemos hasta el día 1, ¿vale? Yo entiendo que aunque lo arreglemos fuera del trimestre, es decir, en el trimestre siguiente, aunque ese registro de facturación por fecha y hora se pondrá en su posición correspondiente en octubre, en este caso, la fecha de validez de la emisión de la factura es de septiembre, ¿vale? Por lo que entiendo que entrará dentro del trimestre de septiembre, ¿no? De julio a agosto, desde hace trimestre, julio, agosto y septiembre. Yo lo entiendo así, ¿vale? Pero como con todo esto siempre saltan dudas, hemos lanzado una respuesta, una pregunta a Hacienda para ver si nos la contesta, ¿vale? Y a ver si cuando enviemos el vídeo conseguimos tener respuesta a esa pregunta, porque sí sucede eso. Lo que sí hay que tener claro que hay una casuística, es decir, si nosotros el 30 de septiembre emitimos un ticket, que es un ticket, se lo entregamos a nuestro cliente y se lo lleva, y nos aparece el día 2 de octubre con ese ticket para que le hagamos una factura sobre ese ticket, ¿vale? La factura va a ser con fecha 2 de octubre. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos, Hacienda no permite que facturemos con una fecha anterior a la fecha de emisión, ¿vale? Que eso ya sucedía con el propio TPV. Es decir, ¿qué es lo que haría en ese momento nuestro sistema? Pues el día 30 de septiembre generó un registro de facturación del ticket por valor de 50 euros y el día 2 de octubre, al facturar ese ticket, pues automáticamente el sistema genera una factura negativa, una rectificativa de ese ticket de menos 50 que subirá a Hacienda y generará la factura a nombre del cliente por valor de 50 euros, que también subirá en su registro de facturación. O sea que no hay ningún problema, ¿vale? Y Hacienda con las facturas rectificativas y con las negativas, las de abono, es que no pone ninguna pega. Es que al final, si nos está obligando a que cuando emitamos un ticket y una factura ya sea inalterable, la única manera de subsanar un error es generando una negativa. O sea que Hacienda entiende perfectamente ese concepto y lo admite. O sea que no nos tiene que dar miedo ostras, que genera una factura, un ticket y madre mía, me he equivocado y no voy a hacer una negativa. Uf, no, no, no. O sea, no tiene por qué haber mayor problema que si a mí me obligan a no alterar una factura y la tengo que alterar porque me he equivocado, pues generar una negativa y generar la nueva, lógicamente. Otra cosa es que nos dediquemos a generar facturas negativas y no generemos las positivas. Entonces, a lo mejor ahí sí Hacienda puede tener un requerimiento o algo, pero en principio no. Todas estas preguntas también de facturas negativas, además, vuestros asesores o nuestros asesores también son personas indicadas para hacérselas y que nos lo expliquen con total tranquilidad, ¿vale? Ese tipo de cosas. Pues, ¿alguna pregunta más, Antonio? Pues estoy aquí viendo, hay varias preguntillas, pero bueno, que iremos resolviendo de todas maneras poco a poco. Claro, de todas maneras, entiendo que muchas preguntas que habréis hecho estarán resueltas en el vídeo, pero bueno, intentaremos
como nosotros tenemos acceso a todas las preguntas, intentaremos cuando enviamos el vídeo de mandaros las respuestas a... eh, las respuestas, acá acaba de entrar un mensaje que me ha hecho gracia, ¿vale? De un cliente nuestro que está aquí puesto. Lo que ya me he ido. Sí, que vamos a intentar mandaros las respuestas a las preguntas, ¿vale? Que habéis hecho, para que queden por escrito esas dudas, ¿de acuerdo? Así que, en principio, yo por mi parte no os quiero entretener más. Alguna pregunta también que he visto, a los que no habéis podido asistir o a los que habéis tenido que ir a mitad, no os preocupéis, que os vamos a reenviar el vídeo a lo largo de la semana, en cuanto lo maquetemos un poco y lo acortemos para que no sea muy largo, y que lo podáis tener pues, para visualizarlo tranquilamente y sobre todo para los que no habéis podido asistir, que lo podáis visualizar y esperemos que os haya aclarado las máximas dudas posibles, ¿vale? Pero sobre todo, tranquilidad, que al final, pues sí, es una ley que hay que cumplir, que tiene su régimen sancionador y que lo tiene todo, pero al final nosotros de verdad, hemos intentado hacerlo y creemos que lo hemos hecho de una manera muy transparente y muy sencilla para que prácticamente no os cambie nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que yo, si no hay ninguna pregunta más, sí que haya saltado Antonio, que no hayamos contestado ya o que no hayamos explicado en el vídeo. Yo creo que hemos contestado No todas. quiero entretenerlos más. Por eso, el tema de las actualizaciones preguntaban por aquí. Bueno, pues se actualizará, el QR se genera automáticamente al actualizar el programa. Los albaranes, pues lo que hemos hablado un poco antes como albaranes pre-ticket, ¿vale? Se puede modificar todo antes de la definitiva. En el ticket emitido no hay que coger los datos del cliente, las facturas simplificadas siguen siendo lo mismo que siempre, simplemente aquellos que contengan datos se generarán facturas y se subirán como factura completa. Y bueno, ticket siempre ha habido que registrar en el ticket, ¿vale? Los tickets en el ordenador. Y en el tema de la impresión, pues bueno, ahí hay un pequeño... Bueno, pues sin nada más, señores, no quiero entretener más, que eso ya hemos llamado una hora y yo no quería haber llegado a la hora para no cansaros mucho. Estamos en contacto, quien quiera ponerlo ya en marcha, por favor, que contacte con nosotros y si no, ya digo, a partir de yo del miércoles empezaré a llamar y a intentar concertar citas o llamadas telefónicas para que empecemos a ponerlo ya todo en marcha y ya no paremos. Hasta el 31 de diciembre estemos en contacto. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por todo, ¿de acuerdo? Doy por finalizado el webinar. Hasta luego.